como lo señala el resolutivo tercero del acuerdo aprobado para esta sesión, se dará el uso de la palabra a la secretaria y el secretario que se reúnen el día de hoy con nosotros. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la doctora Graciela Márquez Colín para dar sus consideraciones finales. Gracias. Bueno, para cerrar mi intervención esta tarde, debo reiterarles la disposición de mi persona y de todos los funcionarios de la Secretaría de Economía a trabajar siempre de cerca con los legisladores. Hemos tenido en distintas ocasiones ya oportunidad de tener una interacción muy productiva con las comisiones y reuniones individuales que para nosotros al menos han resultado muy valiosos. A la pregunta muy específica de cuál es la estrategia en Asia-Pacífico. Para empezar, habrá que decir que ya tenemos acuerdos comerciales y hay que sacarles el mayor provecho a estos acuerdos. Con Japón tenemos un acuerdo desde 2005. En diciembre del 2018 entró el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT, pero mejor conocido como TPP-11. Con India y China tenemos una asociación estratégica para profundizar comercio e inversiones y en general Asia-Pacífico representa 20% del total de comercio de México, alcanzando o superando los 183,000 millones de dólares el año pasado. Además, y como parte de esta estrategia de diversificación, debo aquí informarles que junto con el canciller estamos preparando una misión empresarial a China para buscar un acercamiento entre empresarios y buscar nuevos mercados. Diputado Sandoval, no podría estar más de acuerdo con su planteamiento del modelo económico, pero un relanzamiento de un modelo económico no parte de cero. México ha construido una plataforma exportadora y, como yo lo he señalado en otras ocasiones, no tenemos que elegir entre las fuerzas globales y el mercado interno. Lo que tenemos que hacer es construir una relación virtuosa entre el mercado global y el desarrollo de las potencialidades del mercado interno nacional. Tenemos que cerrar con ello, con una estrategia de combinación y no de elección, una estrategia que nos permita cerrar las brechas de desarrollo regional dispares que tenemos en el país. En el país tenemos un problema de desigualdad que no solamente pasa por desigualdad de ingreso, sino desigualdad regional. Por ejemplo, sabemos que el Bajío es una región dinámica y que crece a 4.1%. Pero a eso debemos contrastar el crecimiento, el rezago en el crecimiento de estados como Chiapas, Oaxaca o Campeche. Por ello es que necesitamos impulsar no solamente la plataforma exportadora, sino sobre todo profundizar políticas que nos permitan encontrar y desarrollar las vocaciones productivas regionales. El diputado Romero Hicks. Estuvimos y estamos listos para ir a la OMC, pero no podemos ir a la OMC si no tenemos los aranceles. Estamos listos en el momento y lo hicimos cuando tuvimos la 232. Estamos listos para acudir a los organismos multilaterales, estamos listos a acudir a las instancias del Telecan como mecanismos de defensa. Pero estamos listos también
para adoptar las medidas arancelarias necesarias y no necesariamente medidas espejo, es decir, no aplicar exactamente los mismos aranceles, sino tener una estrategia que no haga que nuestra respuesta sea contundente. Senador Delgado, las medidas recíprocas, las carpetas de negociación de las que usted nos hablaba y el apoyo y la solidaridad internacional la hemos estado construyendo y la vamos a continuar construyendo. Nosotros estamos analizando día a día cómo se mueve el comercio internacional, cómo podemos sustituir mercados, cómo podemos ampliar nuestra presencia en otros mercados, cómo podemos tener una presencia internacional que sea menos vulnerable a la que hoy tenemos, que sea menos vulnerable a un tuit, que sea menos vulnerable a un vaivén de política interna de los Estados Unidos. Tenga la seguridad que ha habido firmeza. Y prueba de ello es el resultado de la 232. En la 232, durante meses, los primeros 4 meses de la administración, tuvimos fuertes presiones para aceptar cuotas. Y desde la Secretaría de Economía rechazamos esa propuesta. La rechazamos varias veces hasta que logramos que se levantaran los aranceles al acero y al aluminio. Si nosotros hubiéramos aceptado cuotas en febrero, hubiéramos tenido hoy probablemente un escenario también de cuotas. Rechazamos aranceles y no aceptamos cuotas. Hoy logramos rechazar aranceles, detener la imposición de aranceles y vamos a seguir actuando firmemente en términos de la política comercial porque tenemos instrumentos legales, porque tenemos instrumentos económicos y sobre todo porque tenemos, como usted bien apuntó, esta red de solidaridades del sector privado, del sector público y de los organismos multilaterales. El crecimiento del comercio internacional, a la diputada Dolores Padierna, efectivamente nos va a causar una desaceleración en el comercio. La imposición de aranceles podría causar una desaceleración del comercio, pero estamos tomando las medidas necesarias también para fortalecer el mercado interno. México tampoco solo depende del mercado externo, está creciendo la llegada de inversión extranjera, incluso en un ambiente de incertidumbre, y creemos que podemos integrar cadenas de valor hacia otros mercados y ver en la fortaleza de otros mercados efectos compensatorios. De hecho, el movimiento del tipo de cambio que sucedió inmediatamente después del anuncio, simplemente el movimiento de tipo de cambio compensó el 5%, la amenaza del 5% inicial. Entonces, podríamos ver que estamos trabajando de manera coordinada en el gabinete económico, con Cancillería, con otras secretarías también para mitigar los efectos de empleo. Hemos estado trabajando, y algunos de ustedes así lo han constatado, con la Secretaría del Trabajo. Creo que con eso estoy dando respuesta a la mayor parte de sus cuestionamientos. Me gustaría simplemente cerrar esta intervención diciendo que trabajar juntos, lo que hoy acá se manifiesta como una propuesta, este trabajo conjunto lo hemos impulsado desde la Secretaría de Economía, hemos trabajado muy bien con los legisladores y creo que lo podemos seguir haciendo. Como decía al inicio de mi intervención, les invito siempre a tener en la Secretaría de Economía un colaborador confiable, un colaborador que nos interesa saber y el sentir de nuestros legisladores.
Vamos a privilegiar el diálogo, porque así creemos que es una manera de enfrentar esta adversidad, esta inestabilidad. Pero este diálogo, privilegiar el diálogo, no significa poner en riesgo valores fundamentales de la política exterior mexicana y en general de la política comercial. Privilegiar el diálogo donde salgan intocados la soberanía nacional y los acuerdos legítimos. Por eso es que nosotros consideramos que mantendremos el diálogo con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde no solamente se resuelva el problema de los aranceles, sino que con nuestros socios de América del Norte, porque en América del Norte nuestro socio no es el gobierno, o no solo es el gobierno de Estados Unidos, son los empresarios, son los consumidores, son las pequeñas y medianas empresas que conforman las cadenas de valor. Con esos socios tenemos que encontrar espacios de diálogo para construir una economía más fuerte. Y finalmente, y ya nada más para cerrar, no tengo tan clara la posición como la tuve con la representante Pelosi y prefería dejarlo así. Muchas gracias.